Todas las películas históricas nos mienten. Todas. Y no estoy hablando de que tengan o no rigor histórico. Estoy hablando de que nunca hablan como hablaban en realidad. Y no es solo una cuestión de fonética. También es una cuestión gramatical y obviamente de léxico. Hola, buenas tardes. Vamos a viajar atrás en el tiempo, tanto lingüística como cinematográficamente. Mira, a mí me parece que estás exagerando. Ya está aquí. Hombre, es que quizás no hablaban como entonces, pero la peli puede estar bien ambientada y que te sumerja en la época. ¿A ti te parecería que estás en París si llegas y todo el mundo te habla en español? ¿No te parecería raro? Bueno, visto así, pues ala. Oye, pero en casi todas las pelis antiguas usan vos. Eso está bien, ¿no? Pues mira, justo quería empezar por ahí. En la Edad Media y hasta el siglo XVIII, XIX en algunas zonas, aunque ya era raro, se usaba el vos. De hecho, sigue usándose en muchas zonas de Latinoamérica, no solo en Argentina, ¿eh? El problema de las pelis es que a veces la lían con las épocas y los estamentos sociales. Necesito un voluntario para seducir a la dama. Vale, yo me la cago seguro. Todavía me lío con el usted, con el vos. Yo la cago seguro. Esta serie es una maravilla, la tenéis completa en Netflix de Estados Unidos. El vos se usaba como fórmula de respeto, vamos a decir que como el usted hoy en día, más o menos. Pero claro, llegó un momento en el que se usaba tanto entre la gente que ya no marcaba ningún respeto, todo el mundo era vos. Así que se inventaron nuevas fórmulas para marcar ese respeto. A finales del siglo XV surgió vuestra merced, de donde viene nuestro usted, que empezó a usarse sobre todo con los reyes. Pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tenía la posibilidad de dirigirse directamente a los reyes o qué? Hombre, no. Todo el mundo incluye a la corte y a los nobles y al Consejo de Castilla. Mucha gente se dirigía a diario directamente a los reyes. Los reyes no estaban aislados de la sociedad. Callad de una vez. Esta asamblea ha decretado ya vuestra reclusión. Esta es una escena de la maravillosa peli Juana la Loca de Vicente Aranda, que tenéis que ver si todavía no la habéis visto. Mira, es que muchas de estas pelis están disponibles solamente en España. Y si eres como yo que, no sé, me gusta llamarme digital nomad. Uf, qué pedante. Mira, casualmente hay una solución muy fácil para esas veces en las que una película o serie no está disponible en tu región. CyberGhost VPN, que ha patrocinado este vídeo. Esta VPN encripta la información de tu ordenador. No me preguntéis qué es esto porque no lo sé. Pero mágicamente te deja cambiar la ubicación IP de tu ordenador. A mí me ha pasado que quería ver una serie, El Ministerio del Tiempo, otra maravilla de serie, por cierto. Pero como vivía en Alemania, no estaba disponible en el catálogo de Netflix de Alemania. Pues me cogí CyberGhost VPN, y esto va totalmente en serio. Cambié la ubicación a Estados Unidos porque allí tienen un 50% más de contenido que en España y en Latinoamérica, y me pude ver todas las temporadas. Pero no solo puedes hacer esto con contenido de Netflix, también de Disney Plus, de HBO y de 40 plataformas más. Y otra cosa muy práctica es ahorrar dinero, ¿no? Pues hay países en los que la misma suscripción de Spotify, YouTube Premium te sale mucho más barata, como la India, por ejemplo. Este es el truco que mucha gente usa para sacar vuelos más baratos. Y por mucha gente me refiero a mucha gente. CyberGhost VPN tiene más de 38 millones de usuarios. Es verdad que tienes que ir probando en diferentes países a ver cuál te sale mejor, pero generalmente se encuentran cosas a precios más bajos. De todas formas, no tienes que creértelo todo sin probarlo. Si haces clic en el link de la descripción vas a tener el precio especial de 2,03 euros al mes y en una sola cuenta vas a poder tener CyberGhost en 7 dispositivos, que pueden ser Windows, Mac, iOS, Android o Linux, y que vas a poder compartir con quien quieras. Además, si lo pruebas y no te gusta, tienes una devolución garantizada los primeros 45 días. Pruébalo y luego me cuentas qué series hay por ahí en castellano medieval. Bueno, pues en esta escena... También vos habéis venido, señor Marqués de Villena. Si el cielo os concediera el entendimiento suficiente, quizá llegaréis a comprender que no podéis ofrecer sino opresión a Castilla. Gloriosa raza la vuestra. Callad de una vez. Esta asamblea ha decretado ya vuestra reclusión. Están tratándose de vos. ¿Cuál es el problema? Pues que es verdad que entre iguales podría ser así todavía. Pero lo cierto es que todos, incluido Felipe, que es el rey consorte, deberían tratar a la reina como vuestra merced. Y además se debería conjugar el verbo en tercera persona singular como hacemos actualmente con usted. Juana la Loca gobernó a principios del siglo XVI. Así que esta fórmula de tratamiento ya estaba sentada, aunque todavía era joven. El vuestra merced, no la reina. Que también. La escena debería haber sido: también vos habéis venido, señor Marqués de Villena. Si el cielo le concediera, quizá llegara a comprender que no puede ofrecer sino opresión a Castilla. Gloriosa raza la vuestra. Calle de una vez. Esta asamblea ha decretado ya su reclusión. Bueno, lo de vos ya queda claro, ¿no? Vámonos un poco más atrás en el tiempo, que hay más chicha. Alfonso nos engañó, ¿te das cuenta? Es imposible fiarse de la palabra de mis hermanos. Mi señor, tenemos un problema. Alfonso ha conseguido lo que quería. Estamos diezmados y aún debemos atravesar León.
¿Crees que nos atacará? En esta escena del Cid, el rey trata a su caballero de tú. Es verdad que según la leyenda, el rey y el Cid eran como hermanos, y los hermanos se trataban de tú. Pero también es verdad que el rey y el Cid eran como hermanos, no hermanos. Y aunque eran amigos desde pequeños, no tenían lazos familiares directos. Normalmente un rey trataría a sus caballeros también con respeto, porque es lo que se esperaría de tan alta alcurnia. Así que yo apostaría a que se tratarían mutuamente de vos. Aunque bueno, si realmente tenían una relación tan cercana, tampoco está súper mal que lo trate de tú. A veces tú misma te das cuenta de que por ahí, ¿no? Mira, listilla, en el propio texto original del Cid lo trata de vos. Punto. Es más, también el Cid trata de vos a Jimena, que es su esposa, y solo usa tú para sus parientes que son más jóvenes. Luego, en el vídeo también se puede ver el uso de los posesivos. Es imposible fiarse de la palabra de mis hermanos. Que total, es muy normal. Los posesivos están por todas partes en casi cualquier discurso. Y pues que los posesivos en la época del Cid tenían un artículo delante. Así que esta escena debería haber sido: es imposible fiarse de los mis hermanos. Sigue siendo así en catalán, italiano, portugués. Esto se perdió a finales de la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, en principio porque no hacía falta. El artículo sirve para determinar la palabra que sigue. Si es singular, si es plural, si es masculina, si es femenina. Y cuando pones un posesivo estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Pero por qué no se ha perdido en otras lenguas? Pues porque lo que pasa en una no pasa en otra. Y la evolución lingüística, igual que pasa con la evolución de las especies, tiene un toque espontáneo que es imposible de prever. Una cosa que está muy bien, al menos en este fragmento, es que no se llama a los reyes majestad. Mi señora, a esa distancia pensarán que somos el doble de soldados. Majestad solo se usa en la Edad Media para Dios o Jesús. Y solo se empezó a usar para reyes más adelante, para los emperadores del Sacro Imperio. Y en España empezó a usarse para Carlos I. ¿Y entonces cuál era el título para referirse a los reyes en ese momento? Alteza. Alteza, doy la orden de atacar. Mira, casualmente vamos a rebobinar un poquito esta escena porque hay algo súper interesante justo antes. Casualmente dice, como si no llevara un guión. Mi señor, no puede ser. Mis hombres me aseguraron que la mitad del ejército había caído. En la Edad Media era común que los pronombres fueran detrás del verbo, como sigue pasando en gallego, portugués y asturleonés. Así que esta escena habría sido: mis hombres aseguráronme que la mitad del ejército había caído. Tengo que decir que no siempre se colocaban detrás, pero en una frase afirmativa como esta debería ir detrás. Era posible incluso poner el pronombre en el medio. ¿En medio de qué? Sí. Las formas de futuro y de condicional en latín tardío pasaron de ser verbos normales y corrientes a ser perífrasis. Bueno, el condicional directamente no existía. Y en el castellano medieval aún se consideraban palabras diferentes. Y como el pronombre se ponía detrás del verbo, lo que ahora consideramos la terminación quedaba suelta. Lo comerán se podía decir comerlo han. Uy, eso es rarísimo, pero no por ello menos cierto. El Cid, texto, no la serie, está lleno de ejemplos. Y de hecho el portugués sigue siendo así, aunque es más bien cosa de la lengua escrita. En la lengua oral casi no se escucha. Otra cosa súper interesante de los pronombres en aquella época es que formaban una sola unidad fonética con el verbo. ¡Hala! No, ala no, porque ahora es igual, Dorotea. Eso no era lo interesante, si es que no lo había entendido. El verbo y el pronombre forman una sola unidad fonética porque al pronunciarlos es como si pronunciáramos una sola palabra, porque esos pronombres son átonos. O sea, la fuerza cuando pronunciamos esa palabra no recae sobre el pronombre. Decimos cómetelo en lugar de decir cometelo o cómetelo. Pues en aquella época, como eran átonos, era normal que el pronombre perdiera la vocal. Antes que el prendan, pagós mio Cid. Antes que lo prendan, se pagó mio Cid. Por cierto, ese lo podría haber sido le, porque el uso de le como complemento directo, el leísmo, ya era normal en ese momento. Vamos a volver a esta frase. Mis hombres aseguráronme que la mitad del ejército había caído. Aquí tenemos un pluscuamperfecto formado por el verbo haber, o sea, un tiempo compuesto. Dices formado por el verbo haber como si hubiera un pluscuamperfecto que no tuviera el verbo haber. Si solo hay uno. Pues es que ahí está el tema, listilla. En latín, el pluscuamperfecto no era este, sino que era un tiempo simple. Había amado, en latín era amaueram. Esta forma es la que nos ha dado nuestro amara. Pero eso no es un pluscuamperfecto de indicativo, eso es un imperfecto de subjuntivo, claro. Ahí es donde quería llegar yo. Ese antiguo pluscuamperfecto de indicativo latino, o sea, ese amaueram con el valor de había amado, ha tenido muchos valores a lo largo de la historia. Primero, lógicamente, el de pluscuamperfecto, que llegó hasta la Edad Media con mucha fuerza. La forma compuesta, con el verbo haber, también existía ya en ese momento, pero era mucho menos común. Por eso, en esta escena, debería haber sido esa la forma que se usara. Mis hombres aseguráronme que la mitad del ejército cayera. Luego ya, a finales de la Edad Media, esta forma terminada en ra, amara, se igualó con la terminada en se, amase, con el valor de imperfecto de subjuntivo. O sea que a finales de la Edad Media ya teníamos amara y amase como tenemos ahora. Y como pluscuamperfecto quedó ya solo la forma compuesta, o sea, había amado. Pero en algunas regiones rurales de Galicia, por ejemplo, se puede
puede escuchar todavía ese Amara con valor de pluscuamperfecto de indicativo. Bueno, nos estamos dejando muchísimas cosas, como algo que os va a volar la cabeza ahora mismo. Cada vez que escuchéis coméis, cantáis en una película ambientada antes del siglo XV, os estarán mintiendo. Hasta mediados del siglo XV no existía la forma de vosotros tal y como la conocemos. Cantáis se decía cantades, coméis se decía comedes, y realmente todos los tiempos verbales de esta persona, bueno, y de la segunda persona del singular también, eran diferentes. Y no solo eso, sino que además hay dos cosas súper interesantes que no hemos comentado: el léxico y la fonética. Será hideputa. ¿Qué hideputa? El hideputa va de camino. Un insulto muy común durante el siglo de oro. Las palabras cambian con el tiempo, y aunque algunas se han mantenido, otras han cambiado su significado totalmente. Por ejemplo, en la época del Cid se usaba tanto el verbo tener como el verbo haber para expresar posesión. O sea que sería muy común también escuchar un hijo muy valiente. Y con respecto a la fonética, pues vamos a tener todo el próximo vídeo para hablar de ella. Mientras tanto, podéis ir viendo esas series y películas. Y recordad que en la caja de la descripción tenéis el link al servicio de VPN de CyberGhost, donde vais a tener un descuento especial que os lo deja por 2,03 € al mes con 4 meses gratis. Acordaos de que os va a permitir encriptar vuestros datos mientras navegáis y también tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Porque se dice vos. Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!